Qué precioso canto, ¿verdad? Que cuando cantamos nosotros preparamos el camino para el Rey. Qué precioso es saber que nosotros estamos esperando al Rey de Gloria venir en las nubes por nosotros, que nosotros estamos esperando al deseado de las naciones. Qué precioso saber, qué precioso reconocer que nuestro novio, el novio de la iglesia, viene por nosotros y viene por nosotros para encontrarnos cara a cara. Y viene por nosotros para poder reinar juntamente con Él, porque así lo dice la palabra. Y porque va a venir un tiempo, viene un tiempo en donde nosotros vamos a reinar y a gobernar literalmente y físicamente aquí en esta tierra. Pero mientras eso sucede, mientras eso acontece, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que prepararnos también como iglesia para poder recibirle. Y sabe una cosa, también nosotros fuimos llamados como iglesia a preparar el corazón de los hombres, o a preparar y advertir y anunciar que hay un rey que viene, pero viene con justicia para hacer juicio, y viene también para salvación de aquellos que tienen su corazón listo, preparado, velando, que le han reconocido, que le aman y que le esperan. Eso somos nosotros, amado. Nosotros fuimos llamados a levantarnos como una voz que clama en el desierto. Y, ¿sabes? Dios está hablando mucho, muy fuerte acerca de estas cosas en estos tiempos. Y sigo creyendo que Dios en estos tiempos está despertando a la iglesia y te está llamando a ti. Tú que me estás viendo, tú que estás escuchando este mensaje, te está llamando, te sigue llamando para que te levantes en el nombre de Jesús, para que despertemos y para que hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer, que es anunciar la venida del que viene. Que es, ¿sabes qué es? Preparar el camino para el Rey, como lo acabamos de cantar. Preparar el camino, no porque Él necesite, ¿verdad? Que haya alguien que anuncie su venida, porque nadie lo sabe, porque es bien sabido por muchos a través de los años, de las décadas, de los siglos, que hay un rey que viene, y que además el reloj que está avanzando profético en estos tiempos está ya en el punto exacto de su venida. Sino que como iglesia nosotros, ¿sabes? Preparar el camino para el Rey es preparar los ámbitos para que Él sea bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque todo rey que entra con gloria para ser presentado, Él quiere y sentirse bienvenido. Y sabes, nuestro rey no es la excepción, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y yo creo que cuando Jesús venga, Él va a venir porque ya todo está listo, porque todo está preparado, porque los corazones están listos para recibirle, para que Él se sienta bienvenido. Yo quiero que cuando Él venga, yo quiero que mi corazón explote de alegría, explote de exaltación, y yo quiero haber hecho ya mi trabajo todo este tiempo, todos estos años que Él me ha estado regalando, que Él me va a dar todavía, sirvan para que yo pueda anunciar su venida y preparar el corazón de los hombres para que ellos también le anhelen, y también anunciar las cosas que vienen, porque las cosas venideras que son gloriosas, gloria a Dios, ¿verdad? Porque las vamos a ver, las vamos a disfrutar, las vamos a vivir, pero habrá también cosas que vienen, cosas tenebrosas,
cosas terribles, viene el día terrible y temible del Señor, dice la palabra de Dios. Y también nosotros tenemos que estar preparados, iglesia. Dios te sigue llamando, Dios te sigue despertando, te sigue levantando para que tú anuncies y prepares el camino para el Rey, para que esos ámbitos en los que nosotros estamos viviendo y vamos a vivir sean transformados, para que Él sea bienvenido, pero para que también sean advertidas las vidas de que si no vivimos en un arrepentimiento genuino a Dios, de que si no tenemos nuestro corazón preparado y vivimos en santidad delante de Dios, entonces Él no va a venir como un rey para salvación nuestra, sino como un rey de justicia, y muchos no serán salvos. Y yo no quiero ser de esos. Preparar el camino es preparar los corazones para los últimos tiempos, es para el arrepentimiento. Son tiempos en donde Dios todavía está dispuesto a perdonar, donde todavía nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia. Todo aquel que está dispuesto a entregarle su corazón, todo aquel que está dispuesto a arrepentirse, todo aquel que está dispuesto a recibirle, todavía hay oportunidad. No importa la condición en la que nos encontremos, no importa nuestro pasado, cuán negro sea, cuán cruel, cuán malvado haya sido el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonarnos, y que todavía hay oportunidad para acercarnos al trono de la gracia y poder ser perdonados. Él todavía está extendiendo su cetro de misericordia al hombre que así lo desea y que le quiere reconocer como su Rey y Salvador y hacerlo su Señor. Eso es preparar el camino, que Él sea reconocido, pero que también Él sea esperado. ¿Sabes? Todavía nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo. Por eso es que el Señor todavía está reteniendo su venida, pero Él también está deseoso de encontrarse con su iglesia. Él quiere ya venir por su novia. Pasa que la iglesia todavía tiene que hacer su trabajo, y aunque los tiempos se acortan, y dice la palabra que los tiempos se van a acortar y se van a acelerar por la predicación del evangelio, nosotros tenemos que levantarnos, iglesia, y no cerrar nuestra boca, y no callar, y abrir nuestra boca para seguir anunciando y preparando el corazón de los hombres. Y entonces Él va a venir. Él va a venir, porque Él va a venir en el momento en que los ámbitos ya sean haya un ambiente donde se le está esperando, haya un ambiente donde se le está anhelando al deseado de las naciones. Y para eso nosotros, sabes, que necesitamos tener algunas cosas, despertar en nuestro corazón. Y yo quiero que escuches la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida en esta mañana, porque hay una de las cosas que necesitamos, a lo mejor nosotros alinear, necesitamos reconocer y corregir, es el enfoque, que es algo que Dios me ha estado hablando. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nosotros necesitamos tener un enfoque correcto en nuestras vidas para hacer las cosas de Dios, cumplir el propósito de Dios, para poder ser parte de su reino y poder contribuir a la causa de su reino. Necesitamos nosotros un enfoque correcto, entender que todo lo que nosotros estamos haciendo en estos tiempos, en estos días, lo que nos corresponde hacer, ya no se trata de nosotros. Pensar menos en nosotros. A lo mejor invertir y trabajar menos para nosotros. Inclusive en estos tiempos el Señor está despertando y levantando a la iglesia a un mover de oración y de ayuno continuo. Y eso inclusive es
comer un poco menos para nosotros y saciarnos un poco más de la palabra de Dios y de lo que Él está diciéndole a su pueblo, de lo que el Espíritu está hablando a su iglesia, reconociendo que cada día que se acerca, cada día que pasa, que se acerca más para su venida, es un poco menos para mí, pero más para Él. Es enfocarme menos en mí, pero enfocarme más en Él, porque se trata de Él. Se trata de Cristo. Se trata de que en estos días nosotros tenemos que trabajar para lo que le complace a Él. Sabes, todavía hay mucha cosecha que recoger. Todavía hay muchas almas que salvar. Hoy nuestro enfoque realmente tiene que ser contribuir para ganar almas para el reino, contribuir para ganar familias para Cristo. Hoy nuestra vida realmente tiene que enfocarse en lo que Él ha soñado, lo que Él está esperando de su iglesia. Y para eso necesitamos ser entendidos y tener una perspectiva correcta de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, y que tiene que ser correctamente bíblico para que podamos contribuir con los propósitos de su reino. Porque quien no tiene en estos tiempos una perspectiva bíblica de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, es muy probable que sean corazones que se van a alejar y se van a desanimar y van a empezar solamente a cosechar y a trabajar para ellos mismos, y se van a alejar del Señor. Él necesita ser reconocido y nosotros tenemos que estar dispuestos a participar en sus propósitos y a participar en las cosas buenas, las buenas obras que dice la palabra de Dios, obras de misericordia. Son días y son tiempos en donde el corazón de la iglesia, el Espíritu te está llamando a misericordia, a que seamos más sensibles de las cosas que están pasando, que seamos más misericordiosos y sensibles a la necesidad de la gente. Y hablo de no solamente de la iglesia, de tus amigos y de tus hermanos más queridos. Hablo de las necesidades que hay en el corazón y en las vidas de aquellos que aún ni siquiera conoces, que no son tu familia, de aquellos que están perdidos. Y Dios está llamando a la iglesia a despertar a misericordia. Esa es otra de las cosas que yo creo que implica el que nosotros estemos preparando el camino para el Rey. Nosotros necesitamos despertar a misericordia. Nosotros realmente necesitamos que nuestro corazón se vuelva a ser sensible a las necesidades de la gente de allá afuera. Tener misericordia del perdido, tener misericordia del desvalido, tener misericordia del ciego, tener misericordia del mudo, tener misericordia de aquel que está pasando por necesidad, de la mujer sola, de los hombres que están padeciendo muchas cosas, que están siendo esclavos del pecado, están siendo esclavos de la corrupción y del temor y de la ansiedad. Iglesia, necesitamos ser entendidos que estos tiempos Dios los está permitiendo para que sigamos levantando, despertando nuestro corazón a esas cosas, porque no son tiempos fáciles. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva de hoy en día? ¿Cuál será nuestra perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva de los tiempos presentes? ¿Y cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo estamos percibiendo los tiempos presentes y los tiempos futuros? ¿Cuál es nuestra perspectiva de los tiempos venideros? ¿Cuál está siendo tu enfoque? ¿Será que tu perspectiva del tiempo futuro y tu enfoque es pensar solamente en adquirir más propiedades, en solamente adquirir más títulos,
¿O solamente pensar simplemente en ser un buen padre de familia y una buena madre de familia? ¿Será que esa es tu perspectiva? ¿Será que ese está siendo tu enfoque del presente y esto es tu perspectiva del día de mañana y del futuro? Iglesia, no es posible, iglesia. Necesitamos tener una perspectiva bíblica y correcta de los tiempos presentes y de los tiempos venideros, porque los tiempos se acortan por la predicación de la palabra de Dios y el despertar de un movimiento de oración de la iglesia. Nosotros podemos retener la venida de Dios o podemos acelerar la venida del Señor. Sabes, es necesario que se levanten aquellos precursores con un espíritu correcto. Y yo te quiero hablar de una persona que tenía un espíritu y que nació con un corazón y nació con ese propósito, y ese es Juan el Bautista. Hoy en día Dios está levantando y despertando a muchos Juanes, pero todos necesitamos que nuestro corazón y nuestro espíritu se asemeje y despierte al espíritu de Juan. ¿Quién era Juan? Juan era un hombre humilde, con ciertas características. Era valiente, era esforzado, era recto, pero sobre todas las cosas, él era entendido de los tiempos, porque él sabía que iba a venir en su tiempo su rey, el que era mayor que él. Juan dice la palabra y lo describe así. Yo quiero que me acompañes a Juan capítulo 5, versículo 35. Juan capítulo 5, 35. Mira nada más cómo habla de este hombre cuando dice que era como una lámpara que ardía y brillaba. Y sabes, esto es impresionante, ¿verdad? Dice: y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. Dice que él era una lámpara que ardía y brillaba, pero él nunca le robó el título a Jesús, nunca le robó el título a Cristo. Algo que está pasando en estos tiempos es que muchas veces los siervos de Dios, muchas veces los ministerios quieren robarle sin darse cuenta el título al que viene, al Rey de Gloria, y en lugar de ser una voz que clama en el desierto, se convierten en una lámpara y en una estrella con luz propia que solamente quiere brillar para sí mismo. No es posible esto, amado. Somos llamados a ser una voz que clama en el desierto, y realmente estamos viviendo en un desierto, porque estamos viviendo en el desierto de la condición espiritual de muchos, que está seco, que está desolado, que está abandonado. Hoy muchos están viviendo en un desierto, en una crisis, en un panorama desabrido, y también por las circunstancias. Estamos viviendo en un desierto, y qué bueno que estamos viviendo en un desierto, porque así es como Dios está llamando y levantando el corazón de los fieles para ser una voz que clama en el desierto: preparad el camino para el Rey, porque viene el Rey de Gloria. Juan nace para prepararle camino a Cristo. No le roba el título, pero sabes una cosa, Mateo 11:11 clara que él solamente fue una primicia, porque es profetizado aún por el profeta Isaías que iba a levantarse después de Juan una generación todavía más poderosa, que iba a clamar en el desierto de estos tiempos y a preparar el camino para el Rey, y a vivir el tiempo y la dimensión más gloriosa de todos los tiempos para su venida. Y nosotros fuimos llamados a nacer
en esos tiempos. Amada iglesia, tú tienes que gozarte porque naciste en estos tiempos. Tú a lo mejor te has estado quejando, te has estado lamentando. ¿Por qué tuviste que nacer en estos tiempos, en este siglo, en esta década, vivir en estos tiempos, este mundo lleno de corrupción, estos tiempos llenos de tanta maldad, donde la maldad se multiplicó, donde el mundo está de cabeza, donde el mundo está loco? Déjame decirte que gózate, porque Dios te escogió para ser y nacer en estos tiempos que van a ser los más gloriosos de toda la historia, y te escogió a ti para ser como Juan, una lámpara que brilla y que arde en el desierto. Juan fue primicia, pero Isaías profetizó precursores en los últimos tiempos. Mateo 11:11. Mateo 11:11 dice: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Mira de qué forma hablaba el Señor de él. O sea, existió un Elías, existió un Eliseo, existió un Isaías, pero él dice: de todos los que han vivido, nadie ha sido superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Así que si tú te sentías insignificante, si tú sentías que no podías ganar ni un alma, si tú todavía sentías que no tenías propósito en el reino de Dios, si tú pensabas que tú no eras escogido, nadie, que no estabas capacitado como los grandes predicadores y los grandes profetas, déjame decirte que la Biblia te dice que ni Juan el Bautista, que ha sido el más grande de todos, dice que hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Te dice que aún tú, en el corazón de Dios, eres amado, eres mayor, eres grande, eres capaz para abrir camino, preparar camino para el rey. Pero, ¿sabes? Se necesita un corazón que esté dispuesto no solamente a clamar en el desierto y a preparar el camino para Jesús, sino se necesitan corazones que estén dispuestos a prepararse, a vivir y a prepararse en el desierto. No que quieran huir del desierto, porque en estos tiempos, y sobre todo en este tiempo de pandemia, muchos huyeron del desierto y quisieron de huir del desierto. Te estoy diciendo esto porque cuando alguien quiere huir del desierto, quiere escapar de su realidad, y cuando uno quiere escapar de su realidad, muchas veces lo único que hace es negarse a Dios, escapar de las cosas de Dios. Muchos desertaron de las iglesias, muchos desertaron de sus iglesias, muchos se alejaron del reino. Muchos quisieron huir del desierto a sus propios oasis, cavar sus propias cisternas. Pero déjame decirte que lo único que lograron hacer, y a muchos no se han dado cuenta, es cavar sus propias fosas. Iglesia, tú no fuiste llamada para huir del desierto, iglesia. Tú fuiste llamada para prepararte en el desierto, para vivir en el desierto y para prepararte, para prepararle camino al Señor en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Iglesia, te vuelvo a repetir, tú no fuiste llamada a huir del desierto, fuiste llamado a vivir en el desierto, a prepararte en el desierto para levantarte como una voz que clama en el desierto. Preparen el camino, porque ya viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, brillando con toda su gloria. Pero para que eso suceda, nosotros también tenemos que estar dispuestos, como Juan, a vivir en el desierto. Y cuando te digo esto, no quiere decir que nos vamos literalmente a vivir al desierto, al Sahara o a Durango, a algún desierto, y que nos vamos a vestir con ropa de camello. Lo que te estoy diciendo es que hoy la iglesia tiene que estar dispuesta a vivir en oración y en ayuno.
Hoy la iglesia tiene que estar dispuesta verdaderamente a sacrificar más de su yo y de su ego, y a tener un enfoque correcto y una perspectiva bíblica correcta de lo que está sucediendo y de los tiempos venideros también. Hoy la iglesia tiene que estar dispuesta a pagar el precio, para que me entiendas, el verdadero precio. Por muchos años se ha dicho esto, se ha escuchado esto, pero hoy realmente quien no paga el precio de vivir en el desierto, de prepararse en el desierto para ser una voz que clama en el desierto, no va a poder permanecer firme, fiel, no va a sobrevivir. Juan capítulo 1 versículo 23 dice lo siguiente: y Juan contestó con las palabras del profeta: Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. ¿Cuántos pueden hoy decir: yo soy una voz que clama en el desierto? ¿Cuántos pueden hoy realmente decir: yo nací, yo tengo un propósito y nací con un propósito, y el propósito con el que yo nací, el propósito de mi vida es ser una voz que clama en el desierto y que dice: abran camino para la llegada del Señor? Se necesitan Juanes con un corazón como el de Juan, con una unción como el de Juan. Pues yo quiero tener la unción como el de Juan. Yo quiero que alguien ponga sus manos sobre mí y se derrame y haya una transferencia de espíritu. Déjame decirte que no funciona así. Funciona cuando tú estás dispuesto a doblar rodillas, a pasar tiempo con Dios. Funciona cuando estás dispuesto a ayunar. Funciona cuando estás dispuesto a pasar procesos, burlas, rechazo. Cuando estás dispuesto a sufrir esas cosas, a pasar esas cosas, pero con un enfoque correcto. Porque viene el rechazo, pero cuando no hay un enfoque correcto y solamente nos estamos enfocando en nuestro propio corazón, termina por destruirnos. Pero cuando viene el rechazo, cuando vienen las pruebas, cuando viene el proceso, cuando viene el desierto, pero hay un enfoque correcto de que se trata de Él, de que estoy enfocado en Él, de que no se trata, ¿verdad?, de mí, entonces esto me ayuda a crecer y a prepararme para ser esa voz profética que clama en el desierto. Y entonces yo no voy a estar perdiendo el tiempo, yo no me voy a martirizar, ni mi vida va a ser destruida, ni me voy a desanimar por lo que los otros dicen de mí, por lo que los otros piensan, por lo que los otros me hacen, por lo que sucede a mi alrededor o por lo que no me ha dado el Señor, sino me voy a ocupar de que hay todavía almas, hay todavía corazones con necesidad, todavía hay almas por ganar, todavía hay vidas que me están esperando a un Juan, todavía hay vidas que te están esperando a ti para que vayas por ellas, para que les prediques las buenas nuevas, para que ores por los enfermos, para que les des un abrazo de consuelo, una palabra de consuelo, para que les digas que hay propósito para sus vidas, que ellos todavía tienen oportunidad, para que tú seas un precursor como estos varones de la Biblia, como estos Juan, para que seas de aquellos que hablen con la verdad, para que el Espíritu de Dios despierte arrepentimiento en los corazones. Tú fuiste llamado para hablar la verdad, para que el Espíritu de Dios despierte arrepentimiento, haya un mover de arrepentimiento de pecado. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Él es quien convence de pecado, pero está usando a su iglesia. Necesitamos precursores que despierten a ese mover sin precedentes. En Apocalipsis habla algo precioso, impresionante. Apocalipsis 8 del 3 al 4 dice: en una visión, precisamente Juan
vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Dice, y el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Estaba hablando de que en estos tiempos va a subir delante del trono de Dios un clamor de oración y de adoración nunca antes visto, que va a ser igual de grato para Dios como el incienso, que va a ser igual de poderoso y de intenso como fuego, como no antes se ha visto. Iglesia, nosotros tenemos que ser parte de ese mover de oración. La iglesia, lo he repetido en diferentes ocasiones, tiene que aprender a clamar. Tú fuiste llamado a ser esa voz que clama en el desierto, pero la iglesia tiene que aprender a clamar desde lo íntimo de su corazón, que desde nuestro interior realmente nazca como un rugido de león, como un desesperante rugido o bramido de ciervo que brama por las corrientes de agua, un clamor por su nación, un clamor por su vecindad, un clamor por sus vecinos, un clamor por sus hijos, un clamor por los suyos. En esta semana yo veo un video que me conmovió y realmente me quebrantó el corazón hasta las lágrimas. Muchos saben lo que está pasando en Colombia, pero al ver ese video casero de la desesperación de la gente, al ver cómo están matando a sus vecinos, cómo están matando a sus hijos, cómo están quemando sus casas, realmente, iglesia, si la iglesia no es sensible a eso, no sé entonces cuál es el objetivo y el sentido. No sé qué estamos haciendo. ¿Cuál es el espíritu que vive en nosotros? Si no somos sensibles a esas necesidades, no sé qué espíritu realmente se está moviendo entre nosotros. Pero quiero decirte que no es el Espíritu de Dios. Necesitamos realmente del Espíritu de Dios para que nuestros corazones sean sensibilizados a clamar por países vecinos, países que son también latinos, países, clamar por lo que está sucediendo en Israel, clamar por lo que está sucediendo en otros países, pero también levantarnos para clamar por lo que está por suceder en México. Iglesia, hay mucha insensatez aún dentro del pueblo de Dios. Hay mucha falta de sabiduría. Necesitamos clamar al Espíritu de Dios por sabiduría para tomar buenas decisiones, aún en los tiempos electorales, iglesia, porque si no es así, algo terrible viene para México. Lo está viviendo Colombia, lo estuvo viviendo Venezuela, lo están viviendo otros países. México está a las puertas también, no va a ser excepción. Iglesia, necesitamos realmente despertar el corazón en un clamor y despertar delante de Dios para firmar nuestros pasos y estar preparados para que cuando estos tiempos vengan, nosotros no seamos derribados y seamos apartados, sino nosotros estemos preparados, porque nos preparamos en el desierto, porque nos preparamos en un clamor, porque preparamos nuestro corazón con una correcta perspectiva bíblica para poder vencer, para poder ser de esos precursores, de esos hijos de luz, de esos hijos de aceite que fueron llamados a vivir en estos tiempos para anunciar la venida del Rey de gloria y reinar con Él el día de mañana. Se necesitan esos Juanes. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 14. Y con esto voy terminando. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios?
Yo te pregunto realmente cómo está tu corazón hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu entrega, tu vida? ¿Cómo te estás guardando? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Cuántos están realmente anhelando la venida del Señor? La iglesia hoy tiene que despertar a un clamor que diga: Maranata, 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 viene el Señor, Maranata, ven Señor Jesús. Anhelar a la novia. Versículo 13 dice: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Al menos mi corazón realmente está entusiasmado por vivir esto. Él realmente está entusiasmado por poder verlo. Y la iglesia, nosotros tenemos que esperar con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido eso y lo va a cumplir. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Versículo 14: por lo cual dice, iglesia, queridos amigos, mientras esperan estas cosas, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Dios nos está demandando en estos tiempos estas cosas. Seamos promotores de la paz. Guardemos la paz con todos, iglesia. Guardemos la paz con todos, la armonía. No haya resentimientos, coraje, ira, odio en nuestro corazón. Tenemos que desnudar nuestro corazón. Tenemos que extirpar de nuestro corazón esas cosas que nos están intoxicando, que nos están enfermando, que han manchado por años a la iglesia. Pero también tenemos que limpiar nuestros corazones de toda cosa impura e intachable delante de Dios, que son pecados ocultos, iglesia. Iglesia, Dios nos está llamando a abrir la cloaca y a sacar todo lo que está oculto y demostrárselo, exhibirlo delante de Dios antes de que Él lo exhiba delante de los hombres. Iglesia, fuimos llamados a arrepentimiento, iglesia, para que nosotros seamos esos promotores y esos mensajeros del mensaje de arrepentimiento. Iglesia, eso es preparar el camino para el Rey. Eso es preparar el camino para su venida, y eso es acelerar los tiempos. Cuando la iglesia esté moviéndose en ese despertar de adoración y de oración, toda la iglesia en un mismo corazón, en un mismo espíritu, sin ira y sin contiendas, sin mancha, sin arruga, entendiendo lo que vino, por qué vino, y entendiendo que tenía que preparar su corazón y ya estar correctamente enfocados en lo que realmente vale la pena, en lo que es lo eterno, lo de arriba. Entonces los tiempos se acelerarán y viene el Señor por su iglesia, viene el Señor por nosotros, y se destapa la última ola, y entonces estaremos listos y preparados para reinar juntamente con Él en esta tierra por 1000 años. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque vamos a ser parte de eso, vamos a ser esos protagonistas. ¿Cuántos les dan gloria a Dios? ¿Cuántos se alegran de que van a ver cara a cara a su Rey? ¿Cuántos esperan realmente su venida, ese momento en que lo van a conocer cara a cara? ¿Cuántos anhelan y esperan ese abrazo de Jesús? ¿Cuántos esperan ese tiempo en donde Él va a reinar y a gobernar con justicia en este mundo? Habrán cielos nuevos, tierra nueva, un mundo lleno de justicia, dice la palabra del Señor. Se va a cumplir lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 del 11 al 14. Pero por lo pronto, iglesia,
por lo pronto, lo que nos toca vivir, lo que hoy nos toca vivir y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ejercitar, lo que tenemos que desarrollar es un corazón puro delante de Dios. Es un corazón dispuesto a prepararse en el desierto. Es estar dispuestos a enfocar nuestras fuerzas, enfocar nuestros recursos para que Él sea reconocido y esperado. Él está llamando realmente a gente así para que se mueva en diferentes esferas de la sociedad. Dios está levantando y llamando a precursores así para que se muevan, despierten y anuncien su venida y preparen los corazones para el tiempo presente y para el tiempo futuro en todas las esferas de la sociedad. Jóvenes que están preparándose en sus carreras profesionales, en esa área el Señor los quiere usar, en esa área el Señor los puede usar. Dios necesita levantar a más Juanes, más Juanes que clamen en el desierto, en medio de la política, en la esfera política. Ya no necesitamos más cristianos políticos, sino más políticos cristianos. Es decir, no necesitamos más cristianos que se envuelvan en la política y que su corazón se envuelva tanto en la política que se desenfoque y solamente se enfoque en lo político. Si necesitamos políticos que realmente sean cristianos y que o a lo mejor es al revés, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es que necesitamos realmente gente que, si está moviéndose en esas esferas, no se envuelva solamente y se pierda en esos ámbitos y solamente se enfoque en sus propios beneficios, en un partido, en un color, en ciertas cosas que van a pasar, que son vanas, sino que necesitamos gente que se mueva en esas esferas para realmente brillar y cambiar los ámbitos y cambiar las leyes y preparar el camino para el Rey en esas esferas. Que realmente tengan un corazón para Dios, que se guarden para Dios en esos lugares de oscuridad tan pesados, de tanta corrupción y de tanta contaminación. Pero también Dios está esperando que de la iglesia salgan hombres, jóvenes y mujeres que se muevan en la sociedad, en las esferas de lo empresarial. En esas esferas en donde también se necesitan Juanes, voces que clamen en el desierto y que le preparen camino al Señor para también alumbrar y Dios los use en esas áreas. ¿Sabes cuánto necesitamos más que nunca de esos recursos? Las iglesias. Hay iglesias que están clamando a Dios por recursos, muchos por un lugar, muchos por recursos para sus misioneros, para llegar a países donde no han llegado, para suplirle necesidad económica, muchas veces de alimento, para medicinas. En estas áreas, en esas esferas, necesitamos realmente Juanes que clamen. Eso también es preparar el camino para el Señor. Necesitamos gente que alumbre, que brille, que se despierte, que se mueva, que guarde su corazón. Gente agresiva, gente con coraje, gente con autoridad y con una unción poderosa en esas esferas tan difíciles de gobierno, empresarial, en la medicina, en la música, en el deporte, en todas las esferas de la sociedad. En los rincones más recónditos del mundo, donde nadie quiere ir, y muchos van a ser llamados y se va a despertar ese llamado en sus corazones. Y cuando se despierte ese llamado en tu corazón, ¿sabes una cosa? Trabaja para ello. Que nada ni nadie te detengan, que los recursos no te detengan, que nada ni nadie te detenga, ni una enfermedad siquiera te detenga. Padres, ustedes necesitan ser realmente sabios y entendidos
y obedecer al llamado de Dios para sus hijos, para que realmente ellos sean esa generación que va a clamar en el desierto. ¿Sabe, iglesia? Anunciemos su venida. Preparemos los corazones. Dios usará a la iglesia para crear esos caminos. Dios usará a la iglesia para prepararle camino al Señor, para que preparen el ambiente, para que se prepare todo, para que Él se sienta bienvenido, para que Él se sienta esperado, anunciado, para que todo esté listo para su venida. Hoy estamos viviendo en tiempos de campañas. Muchos realmente se desbordan, invierten todo en las redes, dicen: este es mi gallo, este es mi campeón. Están preparando todo para un posible triunfo. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo, pero para preparar al verdadero campeón, a aquel que no pierde, a aquel que no falla, al verdadero campeón. Veo a muchos cristianos, ¿verdad? No los critico, y a lo mejor no está mal, dando mucho por candidatos y esforzándose y en campañas y caminando para ahí, caminando para allá, preparando las cosas para que ganen. Pero no los veo preparando el camino para el Señor, desbordándose con la misma o con una mayor pasión para preparar el ambiente y todo esté listo para el verdadero triunfo, el triunfo del Señor, porque Él viene con victoria, para el verdadero campeón, el Rey de Reyes y Señor de señores. Iglesia, Dios nos está llamando, vamos a ponerlo así, para vivir y estar moviéndonos en esa campaña gloriosa, en esa campaña que verdaderamente vale la pena, en esa campaña que realmente nos va a traer sin número de bendiciones y que tiene que ver con lo eterno. Es la campaña de su venida. Tenemos que preparar, iglesia, los corazones, y Dios usará a la iglesia para crear esos caminos y se cumpla lo que dice Isaías 43 del 18 al 19, una palabra que la tengo en mi corazón, que ya de mucho tiempo, que es una palabra preciosa y que dice: olvida todo eso, y si lo que has vivido, lo que estás viviendo, lo que esperas que venga, olvida todo eso, olvida todo lo terrenal, iglesia. Sabes, no solo se trata de invertir en lo terrenal, iglesia, es invertir en el reino, iglesia, invertir en las almas, iglesia. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Ahí está, iglesia. Ese es el camino que estamos preparando para el Rey. Y Dios ha prometido crear ese camino en el desierto. Clamamos en el desierto y al mismo tiempo estamos creando ese camino en el desierto. Camino listo y preparado para la venida de nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de señores. Iglesia, preparemos los corazones y mantengámonos clamando y enfocados en las cosas de arriba, clamando y enfocados en las cosas de arriba, iglesia. Preparemos el camino para el Rey. Preparamos el camino para el Rey. Y lo acabamos de cantar y lo seguiremos cantando como una profecía, preparando el camino para el Rey. ¿Realmente te sientes listo? ¿Te sientes preparado? ¿Realmente estás haciendo tu parte? ¿O tienes que levantarte? No lo pienses más, iglesia. Tú tienes que hacer tu parte, porque Dios viene, Jesús viene por una novia que está haciendo su parte, iglesia.
No hay comparación, no hay mejor recompensa. Nadie te va a pagar más. Nadie te va a pagar más en esta tierra. Él es el Rey de gloria. Trabaja por lo eterno. Trabaja por lo eterno. ¿Realmente estamos anhelando su venida? ¿Realmente nuestra perspectiva de las cosas presentes y futuras es correctamente bíblica? ¿Realmente nosotros estamos haciendo nuestra parte? ¿Sabes? Vienen días para nosotros, Iglesia Restauración Toluca, ya estoy hablando menos de un mes, en donde nosotros tenemos que estar listos para salir y predicar, para ganar familias, para trabajar desde nuestros lugares, pero también habrán ocasiones en donde lo haremos juntos como iglesia y como equipos para salir, tanto de nuestras trincheras como desde nuestra trinchera. Y muchas veces también hacerlo con otras iglesias, porque los tiempos tienen que acelerarse para la venida del Rey. Ya estamos cerca, a punto. Tenemos que ser una iglesia realmente comprometida con familias comprometidas con su iglesia, para sostenerla, para avanzar, para crecer. Realmente son tiempos, son los tiempos. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, estoy delante de ti porque reconozco que no he hecho mi parte. Reconozco, Señor, que necesita mi corazón realmente despertar a un clamor, una voz que clama en el desierto. Que realmente, Señor, tú estás preparando a una iglesia fuerte, valiente, humilde, que no te roba el título. Que tú nos estás llamando, Señor, a despertar en nosotros el espíritu de Juan el Bautista. Porque hay uno mayor que nosotros, hay uno más importante que nosotros, más importante que nuestros hijos, que es Jesús. Y nosotros tenemos, Señor, que movernos en fe. Nosotros tenemos que despertar a la fe, Señor, sin temor de lo que venga, sin temor de los recursos que tenemos, Señor. Muchas veces, Señor, haremos cosas grandes, milagros con poco, y muchas veces tú nos darás mucho, Señor, pero queremos enfocarnos y hacer lo correcto, lo que nos corresponde, sin temor. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu espíritu se derrame sobre tu iglesia para un mover de oración, para un despertar de oración y de clamor, de intercesión, Señor, de evangelismo. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser la iglesia, Señor, que prepara el camino para el Rey. Que podamos ser una iglesia de Juanes, en el nombre de Jesús. El esposo, la esposa, los hijos, Señor, activa, imparte ese espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, en aquellos que te buscan, en aquellos que doblan sus rodillas, en aquellos, Señor, que son entendidos. Señor, tú los vas a levantar, porque tu venida, Señor, ya está aquí, más cerca que nunca. En el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos permitido nacer y vivir en estos tiempos de desierto, porque somos los que vamos a ver esa gloria postrera.
somos los que vamos a vivirlo, Señor. En el nombre de Jesús, prepáranos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Iglesia, les invitamos a seguir orando con nosotros de lunes y martes. Tenemos nuestra oración por Zoom, donde les esperamos a las 8 de la noche. Vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando. Tenemos necesidades. Es muy posible que ya aperturemos. Nuestro deseo, nuestra meta es hacerlo el primer domingo de junio. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo. Lo vemos ya con un alto porcentaje ya de probabilidad. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar más comprometidos que nunca, dispuestos, participativos, activos. Vienen cosas mayores. Pero la iglesia que realmente le entra es la iglesia que lo va a vivir, ¿verdad? Y va a crecer. Entonces, los miércoles nosotros los miércoles les invitamos, y no solamente a la iglesia, a todos los que nos ven, y les invitamos, ¿verdad?, a que se conecten a través de Facebook, donde vamos a tener lo que teníamos los sábados de Conociéndolo más profundo, ¿verdad? Estos espacios en donde nosotros estamos hablando de temas muy importantes, interesantes, ¿verdad?, que también nos conciernen ahorita. Mi esposa y yo, a veces con Josué, con algunos invitados, ¿verdad?, de vez en cuando, y donde estamos también respondiendo preguntas y demás, ¿no? Son los miércoles a las 8. Entonces, lunes y martes, oración por Zoom, y los miércoles conociéndole más profundo. Y no te dejes no descuides tus tiempos con Dios, tus tiempos personales con Dios y con tu familia. Y estate pendiente también de lo próximo, ¿verdad?, de lo que vayamos publicando también a través del WhatsApp. Y pues vamos a seguir orando. Amén, vamos a seguir orando. Ya les daremos noticias y tendremos una reunioncita con ustedes por Zoom. Iglesia amada, que Dios les bendiga. Amigos, Dios les bendiga. Que esta semana sea una semana llena de bendiciones para ustedes. Que el Señor derrame todo tipo de bendiciones sobre ustedes y les guarde en su trabajo. En el nombre de Jesús yo les bendigo. Y como siempre les decimos, les enviamos un abrazo sincero de nuestro corazón y estamos en contacto. Que tengas una bonita tarde en familia. Provecho, te amamos. Dios te bendiga.